Dios les bendiga a todos en esta tarde. Bendecidos de Dios por este hermoso día que el Señor nos da, ah, por la lluvia que el Señor nos dio toda la noche y hasta hoy también todo el día nos ha estado lloviendo y pues agradecemos al Señor porque necesitamos la lluvia. Estamos en este estado de California muy necesitados por la grande sequía que pasamos. A veces la lluvia que cae ni siquiera da el golpe ah, para sostener la tierra. Pero damos gracias a Dios por ello. Ah, Hoy en esta tarde, en este día, quiero hablar sobre un tema de que a muchos les va a sorprender, diré en otras palabras, les les va a, les va a sorprender del tema que voy a hablar, pero se necesita porque, como dice Oseas 4:6, me parece que es Oseas 4:6, déjeme ver lo que dice Oseas. Voy a ir a Oseas. Quiero que por favor tenga paciencia, voy a usar mi computadora para leerles las escrituras. Las letras de mi Biblia están muy pequeñas y mejor voy a usar la Biblia. En Oseas capítulo 4 me parece, versículo 6 me parece, si es. Dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahí me voy a parar. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué? La mayoría de las veces el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque sus pastores muchas de las veces no están ah, equipados para enseñar ciertas cosas, o tal vez se lo enseñan conforme a como ellos fueron aprendiendo en su caminar con el Señor. Muchas de las veces algunas enseñanzas que yo enseñé, que ahora no las enseño, como la tribulación, el anticristo, el falso profeta, en fin, yo lo enseñé conforme me fue enseñado, como la tribulación que va a haber, que supuestamente va a haber 7 años. Y no, la tribulación no son 7 años de tribulación. La tribulación comenzó cuando la iglesia de Cristo comenzó a caminar sobre la faz de la tierra. Y se terminará esa tribulación cuando el Señor regrese por su iglesia. Porque el Señor dijo en Mateo: y mediante después de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. So, la tribulación no va a comenzar cuando la iglesia desaparezca, como enseñé por mucho tiempo. No, la tribulación también comenzó cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, cuando se comenzó a predicar el evangelio y los hermanos fueron golpeados, matados, aún encarcelados por causa del evangelio. Ahí ese momento en adelante comenzó a caminar el reloj de la tribulación. Y hasta ahorita. Mi esposa y yo estábamos hablando esta mañana cuando dice que ella a través de un hermano se habló de algunos hermanos que fueron matados en África. Y sé dónde es, en el Congo, la República del Congo. Algunos otros hermanos fueron quemados dentro del templo. Allí es la tribulación. No va a comenzar cuando la iglesia desaparezca, cuando el Señor regrese por ella. No, ahorita está. Y si usted no cree que no va a pasar eso, pues ahorita se lo voy a decir que sí. Y aténgase, porque si lo golpean o lo golpean o o lo meten a la cárcel o hasta más peor lo maten, entonces ahí se va a dar cuenta.
Aquí nosotros en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica estamos gozando que muchos de nosotros no estamos pasando tribulaciones. Mm, No estamos pasando tribulaciones, no estamos pasando. En México hay unas partes, en México, en el estado de Oaxaca, de México, muchos de nuestros hermanos están siendo atribulados, siendo golpeados. Los están golpeando. A ver, díganle a todos aquellos que enseñan que la tribulación no va a comenzar. ¿Qué les va a decir a aquellos hermanos que están siendo golpeados? O vaya a nuestros hermanos en Irán, donde los están matando por ser cristianos. Que muchos de nuestros hermanos están deteniendo, que están teniendo que tener servicios a escondidas para alabar al Señor. Por eso le digo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué? Porque muchos pastores no se les enseñó correctamente. Y sigue un patrón que sigue y sigue y sigue y sigue. Y es como cortarle el cordón umbilical a esas falsas enseñanzas. Y comenzar de nuevo. Y no es malo comenzar de nuevo, todo lo contrario, es bueno, porque usted mismo se está dando cuenta de ciertas cosas. Especialmente como hoy en día de las enseñanzas de la prosperidad. Y este tema que el cual yo voy a hablar para muchos les va a sorprender y les va a caer en sorpresa porque voy a hablar del diezmo. Y va a decir, otra vez, van a pedir dinero. No, les vamos a enseñar qué es el diezmo y por qué hoy no se da ese tipo de diezmos. Y el diezmo que usan en Malaquías 3:8, ese diezmo lo usan como amenaza para muchos hermanos que no dan. Y hay muchos que no pueden dar. Hay muchos que están viviendo al día y al día. Y lo entiendo completamente. Vamos a ver. Voy a usar la Biblia del oso. Malaquías 3:8. Y esta escritura la usan para amenazar a los hermanos para que den el diezmo. Y como le digo, hay muchas veces que nuestros hermanos no pueden dar diezmo del 10% de sus ganancias. Hay veces que nuestros hermanos no pueden. Y lo entendemos. Lo entendemos. Y dice aquí, mire, bien lo que dice, ¿robará el hombre a Dios? Y ahí, luego, ese pastor usa escritura para amenazar a la gente. Y usted, si no diezma, le está robando a Dios. Pero vamos a seguir más adelante para descifrar. ¿Robará el hombre a Dios? Claro que no. Pues vosotros me habéis robado. Oh, ok. Ahí está diciendo que el Señor que le ha estado robando a Dios. Pero fíjese que en qué. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Ahora Israel está preguntando a Dios, ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Ok, ahí estamos bien. En nuestros diezmos y primicias, la cosa primero que ustedes reciben. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ok, vamos bien. Pero fíjese bien, dice,
traed los diezmos al alfolí. Ahora, el alfolí era un almacén donde se almacenaba algo. El dinero no se va a almacenar, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué diezmo estaba hablando aquí? Del cual el Señor les estaba exigiendo y les estaba diciendo que lo estaban robando. Si sabemos que el alfolí es un almacén, y lo que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Este alfolí o este alimento para que haya en la casa del Señor era para los sacerdotes, para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para los extranjeros que pasaban por Israel y iban camino a otro lugar. Se les daba comida para que se continuaran su camino hacia donde iban a ir. La viuda se le daba. Al huérfano se le daba. Al ancianito que no podía trabajar se le daba. A la viuda que había quedado sin esposo para suplirle sus necesidades, para que ella pudiera vivir. Cuando su marido se moría, el pueblo, el sacerdote, ese era su trabajo de él, y buscar a aquellas personas que se quedaban sin su ser querido. Y se les daba ese diezmo. Y probarme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y le digo que muchos pastores usan esa escritura, robará al hombre de Dios, y ustedes dicen, vosotros me roban. Y ese verso lo usan como amenaza. Pero les dije que sobre de esto se les mantenía o se les daba para que los sacerdotes, porque cuando Dios repartió la tierra de Israel, se la dio a las 11 tribus de Israel cuando entraron a la tierra prometida, y se les dio la promesa de tierra para que ellos lo labraran y trabajaran. Pero a una tribu no se les dio heredad de tierra. Ellos, su trabajo era mantener el templo. Y de todo lo que se juntaba de las primicias, de lo primero de la cosecha, luego se le daba al levita. Y el levita de ese diezmo daba el diezmo del diezmo que se le daba al sacerdote. Y vamos a ver más adelante de qué se les daba. Ahora vamos a Deuteronomios, capítulo 14, verso 23. Y este es mi tercer video que hice porque los otros dos no me salieron bien, los tuve que borrar. Verso 23. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y de los premisos de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios en todos tus días. ¿Y para qué era? ¿De qué se les daba? Se les daba de todo grano, vino, aceite, y de las primicias de las manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Si me subo más para adelante, dice, indispensablemente desmarás todo producto de tu simiente que rindiera en el campo de tu año.
¿Y para qué? Verso 21, voy subiendo. De ninguna cosa amontonarás al extranjero que está en tu población, y comerá y venderás al extranjero el pueblo, y, y aún eso. Vamos a ver, Deuteronomio 26:12. Cuando hubieres acabado de desmar de todo del diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también diezmo a levita, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Fíjese bien, dice, y cuando hubieres acabado de desmar todo del diezmo de tus frutos, en el tercer año, en el año del diezmo, darás también a los que, a los levitas. ¿Y quién eran los levitas? Los que administraban en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos no se les fue dada tierra para ellos labrar. Ellos su trabajo era administrar en la iglesia del Señor. De ahí se les daba el diezmo, el 10% de lo que fue cosechado y de lo que se le fue dado, y entonces se le daba. Y luego también no solamente de eso, sino que también dice, también darás al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán tú en tus villas y se saciarán. ¿Por qué todos los diezmos que se dan en las iglesias, por qué no se los dan a los necesitados? A ver, ¿por qué que Cash Luna y Maldonado y todos aquellos aún dentro de aquí de este país de Estados Unidos americanos, Kenneth Copeland, Joe Obstein, tienen mansiones, tienen casas grandes donde viven, tienen aviones privados? ¿Por qué todo ese dinero que ellos recalcan, por qué no lo van y se lo dan a los necesitados? Aquí en la ciudad donde yo vivo, en Fresno, California, Estados Unidos, hay mucha gente indigente, gente en la calle, veteranos que pelearon por esta nación, y el gobierno nomás los usó para ir a pelear sus guerras y los desechó. Cada vez que yo voy a mi trabajo los veo todos los días. Aquí está para ellos. El diezmo era para la gente necesitada, no para que el trabajo, para que si el pastor puede trabajar, que trabaje. Yo trabajo. Ay, pero es que dice en Mateos 10:10 que el obrero es digno de su salario. Y sí, pero si usted vive del evangelio, pero tampoco exija el diezmo cuando Mateo 10:10, cuando el Señor manda a los 70, cuando les da potestad y les dice que vayan a predicar, y les dice sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, de gracia recibís, de gracia. No presentáis de oro, ni plata, ni de cobre en vuestras bolsas, que no es en otra palabra, no te lleves dinero en vuestras bolsas y todo eso, ni en tu alforja, ni aforja para tu camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
en otra dice de su salario. Pero dice, pero porque el obrero es digno de su alimento o de su salario. Y sí, tenemos que mantener a los hombres y mujeres de Dios que están trabajando fíjese bien, ¿cómo le voy a poner? En el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pero es muy diferente cuando el pastor le exija cierta cantidad. Y si quiere diezmar, hágalo. Yo no estoy diciendo que no. Yo no he recibido ni un peso de lo que hago. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo le habló a los hermanos en Corinto, yo no quiero ser carga para vosotros. Y yo estoy. ¿Eh? Yo estoy para recibir esa bendición, dijo el apóstol Pablo. Y aún en Corintios, en Corintios, vamos para allá, más adelante. El apóstol Pablo usó una mitología o una enseñanza que se hacía en el Antiguo Testamento. Dijo, pondrás bozal al buey que trilla la tierra. En aquel entonces, cuando iba creciendo el trigo o lo que sea, o la milpa, se trillaba la tierra. Eso de cuando estaba chiquillo, cuando miraba a mi papá ir a trillar. Y yo miraba cómo lo hacían. Y muchos le ponían un bozal al buey o a los bueyes cuando iban cuando iban a trillar la tierra, pues le ponían un bozal para que el buey no comiera de lo que estaba ahí. Y eso se refería el apóstol Pablo. Y dice que no, tampoco el buey es digno de comer de lo que él está haciendo. Claro que sí, pero muchos para que el buey no parara de la yunta, cuando no se parara, cuando andaban trillando la tierra, le ponían un bozal para que no comiera. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Vamos para allá. Entonces yo miraba todo eso cuando estaba pequeño. Y todo eso cuando lo fui entendiendo, lo fui entendiendo, le entendí por qué lo hacían. Pero también cuando empecé a leer la Biblia, de que como que el animal no puede comer de lo que él está elaborando. Es antibíblico. Pero el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, para que no hubiera ningún, ningún mal récord o mal testimonio de él decía, ¿saben qué? Yo voy a trabajar. ¿Y sabe lo que hacía? Él hacía canastas. Y de esas canastas las vendía para sostenerse él. Cuando habiendo hermanos que lo podían sostener, porque él vivía del Evangelio, trabajaba en el Evangelio, predicaba el Evangelio. Pero muchas de las veces, muchos predicadores se, 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 ava- se- se avariciaron. Y por avaricia, muchos ponen esto. Y de entre ellos está lo que les mencioné, aquellos hombres. No sé si algunos videos los he mencionado. Cuando estaba en el campo de golf, un hombre que ya no trabaja ahí, cuando estaba en el campo de golf, ese hombre, a mí me decía, tú eres pastor porque te pagan. Y yo le decía, ¿tú crees que si me pagaran, estaría aquí trabajando?
Este arriendo, ¿quién lo va a pagar? La luz, ¿quién lo va a pagar? Mi carro, yo lo tengo que pagar. Los hermanos no. En Deuteronomio 26, el diezmo era para el levita, el huérfano, el extranjero, la viuda. Pablo en Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 11, en Primera de Corintios 11, fíjese bien, en Primera de Corintios 11, 20, déjame ver. Primera de Corintios, no, 11, perdón. Sí, 11. Primera de Corintios 11. Sí, Primera de Corintios dice, Primera de Corintios es lo que dice. Vamos a seguir. A ver, disculpen que lo escribí mal. Ok. 9. Ah, verso 8. Voy a comenzar con el verso 7. 11, 7. 9, 9, 7. Dice que jamás peleo sus expensas. ¿Quién planta? ¿Quién come del fruto? ¿O quién apacienta el ganado? ¿O quién come la leche del ganado? Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también en la ley? Y ahí está, y ahí les pone y ahí les mete la ley. Dice, porque la ley de Moisés está escrito, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de sus bueyes? Ahora, ¿no tiene Dios cuidado de sus apóstoles? ¿O de sus... Claro que sí. Y entonces por eso estaba diciendo que yo no soy digno de recibir algo de vosotros. Sí, dice, os dicho externamente por nosotros, pues nosotros está escrito, porque con esperanza es arar el arca y el que trilla, que es esperanza de recibir su fruto. Quiere decir, yo tengo esperanza de recibir del fruto del cual yo sembré con ustedes. Si nosotros sembramos lo espiritual, en gran cosa sí segaremos de vosotros carnal. Si en otras palabras estaba diciendo, yo les di lo espiritual, de vosotros recibiré de lo que es debido de lo carnal. Si otros tienen en vosotros esta potestad, si otros tienen esta potestad de recibir, más bien no más bien nosotros, mas no hemos usado esta potestad, antes sufrimos todo, no poner ningún obstáculo al evangelio. En otras palabras, Pablo estaba diciendo,
Si yo no quiero de recibir esto de vosotros, lo estoy haciendo para no ser que, si otros tienen a vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado esta potestad. En otras palabras, yo no estoy usando esta potestad. Antes lo sufrimos todo. Antes mejor nos aguantamos de pedirles por causa de sí, porque lo sufrimos para no poner en ningún obstáculo el evangelio de Cristo. En otras palabras, para no ser estorbo a los hermanos. ¿No sabéis que los trabajan en el santuario comen del santuario? Y los que sirven en el altar, del altar participan. En otras palabras, los que están allí arriba dedicándose a la palabra de Dios, ¿no creen que ellos son dignos de ello? Sí, pero el apóstol Pablo dijo, yo no quiero ser obstáculo al evangelio de Cristo. Y por eso yo le dije a ese hombre, yo no quiero ser obstáculo de que alguien diga, no, pues estamos manteniendo al hermano. 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan del santuario comen del santuario y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero Cash Luna, Maldonado y todos los demás, ellos se aborazaron, se hicieron avarizos de ello. Y por causa de ellos, nosotros acá sufrimos también. Y ya que se fue mi señora, voy a decir, salió a ir a recoger al niño. Pero yo sé que me está oyendo porque está afuera del cuarto. Lo voy a decir, ¿cuántas de las veces nos acostamos yo y ella? ¿Cómo le vas a hacer? El hermano en Chile, ¿cómo le va a hacer? La obra que tienes allá, ¿cómo le vamos a hacer? Hay veces que ni duermo. Y por causa de estos, nosotros sufrimos. Y a mí me gustaría, ustedes hermanos, que están escuchándome ahorita, no lo hagan por mí, no lo hagan a mí, al hermano que está ya él llevándose el evangelio a ustedes, para una gasosita aunque sea, para que ponga benzina a su carro, para que arregle su carrito y les lleve el evangelio, para que les haga pendrives a ustedes y les lleve la palabra de Dios. Háganlo por él, por mí no. Si yo he querido desde el 2020 que mi padre me decía, ve, 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 y comenzó la pandemia y no pude ir. Ahora tengo ganas de ir y no puedo ir porque ahora estoy aquí. Mi esposa está con bebé y en abril del año que entra estamos esperando bebé y va a llegar. Pero es la bendición de Dios y estoy alegre.
que va a venir mi bebé. Pero yo no voy a andar exigiéndoles que me den a mí. Sí, pero sí les voy a decir, por favor, ayuden al hermano allá. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Yo no estoy viviendo del Evangelio, ni tampoco el hermano está viviendo el Evangelio. En veces hasta el hermano le da pena pedir. A mí me da pena pedirles. Porque yo entiendo en veces, muchas las veces, la necesidad de mis hermanos, de mis hermanitos que no tienen dinero. Y en veces no les podemos decir que si nos pueden ayudar. Porque entendemos la necesidad que ellos tienen. Y yo la entiendo. Y yo no voy a andar malgastando el dinero de mis hermanos. Ni tampoco andar. No, si Dios me dio mi carro que tengo, me lo dio y lo estoy pagando de mi bolsa. El arriendo de aquí lo estoy dando por mi bolsa. Yo no le estoy pidiendo nada a nadie. No porque no quiera, sino porque no quiero ser carga a vosotros. 12, 13, 1 Corintios 12, 13. Ah, 12, 13. Perdón, segunda de Corintios. Porque hay en que habéis sido menos que otras iglesias, sino que yo mismo no he sido carga. No he sido carga. Yo no he sido carga para vosotros. En otras palabras, Pablo estaba diciéndoles ahí. Primera de Corintios. Regresando otra vez. Primera de Corintios. 9:7. Perdón, segunda de Corintios. ¿Qué ando pensando? Segunda de Corintios 9:7. Para que nuestro hermano se sienta mal en no dar o no poder dar, sino para que no se sienta mal. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:7 que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza,
o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, hermanos, si usted puede dar, dé con gozo, no porque necesita darlo. No, délo con gozo, porque Dios de todos modos bendice al dador alegre. En otras palabras, si usted ya propuso dar algo, délo con gozo, porque si lo da con gozo, Dios lo va a bendecir. Pero si lo da con mala gana, decir, le voy a dar el diezmo al hermano porque lo quiere, o voy a dar esta ofrenda porque el hermano me lo pidió. No, no lo dé así, porque entonces usted mismo se cortó la bendición. No, délo con alegría, porque después Dios le va a bendecir. Ni tampoco le voy a decir como aquellos tontos, perdonen la expresión, de que siembre 10 y le va a dar 20. No, no hay tal cosa. O haga pacto con Dios. Usted no puede hacer pacto con Dios. Lo único que puede hacer pacto con usted es Dios. Porque los pactos que se hacían era el que tenía el poder y la riqueza. ¿Nosotros qué le tenemos que dar a Dios? Nada. Por eso no pacte con Dios. Todos aquellos tontos como Cash Luna, Maldonado y todos aquellos que creen que pacte con Dios, le están mintiendo. Y no tengo miedo de nombrarlos por nombre y apellido. Joe Epstein, Clifford Dollar y todos los demás, los puedo mencionar por nombre. Si le están diciendo que pacte con Dios, están echándole mentiras, porque usted no puede pactar con Dios. Usted no tiene la suficiente autoridad para pactar con Dios, porque Dios no va a aceptar su pacto porque usted mismo lo va a quebrar. Y si aquellos dicen pacte $1,000 para que el Señor le dé un carro nuevo, se lo están echando a la bolsa porque esos $1,000 no le va a regresar a usted. Ellos mismos se lo van a quedar. Y este grande, no, si los he escuchado, los he oído predicar de esa manera. Pero no los estoy oyendo para yo hacerles a ustedes que pacten, no. Yo lo estoy diciendo para que se libren de esos. Y si no me quiere hacer caso, uno, un pastor o un conferencista, le voy a decir, no le voy a decir pastor porque dice que no tengo, él es conferencista. Bueno, está bien, lo respeto. Él da conferencias y él un día llamó a este Maldonado para ver si cuánto hacía una lesta, una confraternidad en tal lugar. ¿Y sabe cuánto pidió? Pidió que se le diera $50,000, nomás para apartar los días que él iba a ir. Y luego en un hotel de 5 estrellas. No, al rato van a pedir hasta escoltas. Al rato van a pedir guardaespaldas. Si el Señor, que era el Señor de la gloria, no anduvo pidiendo $50,000 para que fuera a Galilea. No anduvo pidiendo que le pusieran en 5 estrellas. Él mismo le dijo a uno, dijo, si yo no tengo, dijo, dónde reposar mi cabeza. Dice, las zorras tienen su hoyo, las aves tienen su nido. Dijo, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Y estos atarantados andan pidiendo $50,000 para apartar la de esta. Y avión y todo lo demás. No, estos hijos del infierno no tienen perdón de Dios.
Ahora, mi hermanito, si usted puede dar, dé. Si usted no puede dar, tampoco se sienta triste. Todo lo contrario, queremos que usted aprenda la palabra de Dios de nosotros. No porque lo sabemos todo. Ahí sí usted notó que me atoré 2 veces ahí porque puse la cita equivocada. No porque lo sabes. Yo no aprendí a leer español hasta los 27 años. Y eso fue por necesidad. Porque empecé a predicar. Y todos, incluyendo mi papá y mi mamá, hablan español. Todos los hermanos eran en español. Pues, ¿qué pasó? Que agarré una Biblia y me puse a estudiarla y a leerla y a leerla. Recuerdo que la primera vez que fui a México fue en el 90, tenía 20 años. Prediqué. Pues ahí, aquí, capirotada, hice la predicación y prediqué en español, supuestamente yo. Al año después que regresé, volví a predicar, pero ahora se me entendió más mi español. Y me dijo el hermano, el pastor, ya falleció, ya se fue con el Señor. Me dijo, la primera vez que viniste, dijo, no sé cómo lo hiciste porque la mitad de los hermanos entendieron lo que dijiste. Tuve que aprender el español, porque yo todo el tiempo que leía mi Biblia la leía en inglés. Y todavía tengo una Biblia en inglés. Tengo una Biblia en español, tengo varias Biblias en español. Tengo la Biblia que recomiendo, la Biblia de las Américas, porque me gusta. Pero yo tuve que hablarlo por necesidad. Pero como estamos regresando otra vez al tema, nosotros lo hacemos por gusto, por gozo, no porque nos queremos hacer ricos. Ni, y aquí, con todo corazón, ayuden a nuestro hermanito. Ayúdenlo. Y Dios les bendiga. Y voy a hacer otra vez otro sermón del diezmo. Pero no es para que se sientan mal, sino todo lo contrario, para que ustedes se gocen. Y pues Dios les bendiga, hermanos. Ya va a venir el tiempo del invierno aquí y voy a pasar más tiempo estudiando y haciendo más videos. Pero acuérdense que el diezmo, que si lo usa Malaquías 3:8, robará el nombre de Dios. Si le citan esa Biblia es porque lo quieren asaltar. Y para que usted se sienta culpable porque no dio. Como le digo, si puede dar, dé. Si no puede dar, también, gloria a Dios. ¿Eh? Ya queremos tener, ya le dije al hermano, queremos tener una congregación estable en un lugar, ya, donde la gente vaya. Hermanos, les habló su hermano pastor Agapito Flores Rivera. Dios les bendiga. Y por favor, no se sientan mal, no se sientan que yo le dije para no. Lo digo porque quiero que ustedes sepan y aprendan. Dios bendice solamente al dador alegre, no, también al que no puede. Hay muchos hermanitos que no pueden, muchas hermanas que no pueden. Y lo entendemos, lo entendemos. No, 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 no pueden, pues, no, no, ¿cómo se llama? No pueden, pues, ni modo. Pero no se sienta mal. Vaya, gócese con los hermanos. Escuche la palabra de Dios. Hay un canto que siempre cantamos. Somos una familia, la familia de Dios. Somos una familia, la familia de Dios. A veces lloramos juntos y a veces gozamos juntos. Pero cuando llegamos al cielo,
Y la está traduciendo en la cabeza porque es en inglés. God's family. We're part of the family. Somos la parte de la familia que hemos nacido. A veces gozamos juntos, a veces lloramos juntos, a veces sufrimos juntos y a veces compartimos un pan juntos y a veces no podemos. En vez de andar juzgando, agárrelo de la mano y si no puede con lo que tiene, un abrazo y Dios le bendiga. Vamos a estar orando. Ya dije que me iba a callar, pero no me callo. A veces lloramos y a veces sufrimos, a veces me agarro la cabeza en el camino en el trabajo y digo, ¿cómo le voy a hacer? Mi señora, mi esposa, ¿cómo le vamos a hacer? No sé cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. We're part of the family, somos parte de la familia. Que a veces lloramos, a veces gozamos, a veces comemos y a veces no podemos ni comer. ¿Pero qué andamos, hermano? Dios les bendiga, ya me pasé de más.